En Casa con Dios, teoterapia y meditación. Con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Sigamos con la historia de Ruth, de Booz. Ahora vamos a Booz. ¿Qué es lo que el pueblo le dice a Booz con respecto a él mismo? Ya le dijo algo con respecto a Ruth, que sería su mujer. Y en cuanto a él, ¿qué le dicen? El pueblo todo le dice: y que tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Hablemos acerca de esto, de un varón que es ilustre. El brillo es lo que ilustra algo, en este caso a alguien. Por ejemplo, usted ha oído acerca de quien lustra un zapato. En algunos países se llama lustrabotas, como quieran llamarlo. ¿Qué es lo que se quiere con esto? Sacar el brillo. De ahí viene la palabra ilustre. Ilustre es aquella persona que brilla. Es aquella persona que ha sido también, brilla, ¿por qué? Porque ha sido también lustrada. Ha sido lustrada y Dios es el que va lustrando, el que va causando ese brillo. No crea que es usted, es el Dios el que lo hace. Cuando alguien es ilustre es porque otro lo ha lustrado. Primera de Crónicas capítulo 4 me dice y me menciona un personaje. Seguramente lo hemos visto desde diferentes ángulos, inclusive a lo largo de nuestra programación, de algunas de nuestras reuniones, pero la palabra de Dios siempre nos permite descubrir algo maravilloso, que seguramente es aplicable en cada momento de nuestra vida y para muchas circunstancias, por cierto. Primera de Crónicas 4, versículo 9 dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual llamó su madre Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. Jabes fue descendiente de Judá, por cierto. Hablando de Judá, Booz era de la tribu de Judá, al igual que este personaje llamado Jabes. Jabes, su madre le puso de esa manera porque ella experimentó mucho dolor cuando dio a luz. Pero a pesar de haber causado dolor, fue el más ilustre de todos, fue el que más brilló. A pesar de la adversidad, fue el más ilustre de todos. Brillar, o sea que tiene luz, pero alguien es el que lo brilla, alguien es el que lo ilustra. Versículo 10. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó lo que pidió. Jabes no se dejó atar por su pasado. Jabes invoca al Dios del pacto, al Dios de Israel, al Dios de Judá. Usted, al igual que Jabes, es descendiente de Jacob. Usted, al igual que Jabes, es objeto del pacto de Dios. El pacto que es para Israel. ¿Qué hizo Jabes? Dios, te invoco a ti, el Dios de pacto. Invoque usted a Dios porque el pacto es para usted. Invoque al Dios de Israel, al Dios fiel. ¿Qué invocó Jabes? Con base en el pacto. Él invocó con base en el pacto de Dios para con su pueblo. Con base en el pacto de Dios para con Judá. ¿Qué le dice? Dame tu bendición. O sea, la bendición de Dios para su pueblo. Ensancha mi territorio. Dame tu presencia. Y que me libres del mal. Dame tu presencia. O sea, que tu mano esté conmigo. Que el mal no me dañe. Él fue ilustre. Y por eso fue ilustre. Fue más ilustre que todos sus hermanos. Y Dios se lo concedió. ¿Saben por qué? Porque él se hizo el pacto de Dios. Porque esto fue lo que le pidió a Dios. ¿Y qué le pidió a Dios? Nada distinto que lo que está consagrado en el pacto. Usted es hijo. Usted es descendiente. Hijo de Abraham, de Isaac, de Jacob. Aprópiese del pacto de Dios. Se ilustre en medio de los suyos. Que Dios lustre entonces su vida. Para que usted brille. Pero que Dios sea el que lo haga. Y Dios lustra, muchos viven entonces con su vida
allí, opacada, sin brillo, teniendo Dios todo para usted. Usted es objeto del pacto, usted es hijo de Dios. ¿Pero qué necesita? Someterse a Dios, que Dios vaya ilustrando su vida. 1 Samuel 22. Estamos hablando de la época de Saúl, de la época de David, cuando Saúl perseguía a David. Lo detestaba, lo odiaba, lo envidiaba a muerte. Literalmente, quería matarlo. Y entonces nos dice el versículo 11, y el rey Saúl envió por el sacerdote Ahimelech. Y dice que los sacerdotes estaban ahí también, que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Ahimelech, los sacerdotes, ahí de Nob. Y les dijo Saúl en el versículo 13, ¿ustedes por qué han conspirado contra mí? Porque él ve conspiración por todo lado. Tú, Elimelech, o Ahimelech, tú y el hijo de Isaí y David, tú le diste pan, le diste espada, consultaste a Dios por él, para que este bendito, se levante contra mí y me aceche, como lo ha hecho hasta hoy. No, pues David acechando a Saúl, no. Ahimelech respondió al rey y le dijo, mire lo que le dice, ¿y quién entre todos tus siervos tan fiel como David? Yerno también del rey, sí, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa. Miren cómo describe Ahimelech a David, es fiel, sirve a tus órdenes, como ninguno en tu casa. O sea, tiene claro el concepto de autoridad David. Bueno, ese es un tema claro en la palabra de Dios, del cual nos inspiramos demasiado. De esto hay libros completos. Y que es ilustre, fiel, que tiene clara la autoridad y que es ilustre. Miren qué importante es esto. Un hombre brilla, es ilustre, cuando es fiel y cuando tiene claro el concepto de autoridad. Bueno, ¿qué sucede? En medio del odio que tenía, le dice a los suyos, acaben y mátenlos a todos. Ninguno de sus soldados lo quiso hacer porque se llenó de temor de Dios. Pero sin embargo había por ahí un personaje, un bandido, llamado Doeg, edomita. Y le dice a Doeg, anda, arremete contra los sacerdotes. Y los mató. Cometió algo horrendo, espantoso. Mató a los sacerdotes. Dice que eran 85. Y a Nob, la ciudad de los sacerdotes, la hirió a filo de espada. Contra hombres, contra mujeres, niños. Todo lo hirió a filo de espada. Pero uno de los hijos de Ahimelech se llamaba Abiatar. Escapó y huyó tras David. Y al llegar, donde David dice, yo he ocasionado la muerte de todas estas personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo. No te va a pasar nada. Yo te cuidaré. Usted dice, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Bueno, esa es otra historia. Algún día compartiremos la historia de Abiatar. ¿Quién llegaría a ser Abiatar? Lo importante que fue Abiatar en los tiempos de David, en sus postreros tiempos y en los inicios del reinado de Salomón. Dios es soberano. Dios sabe lo que está haciendo. Abiatar fue un instrumento de Dios. Llegaría a ser sacerdote sobre todo el pueblo. Pero 1 Samuel 23, ¿qué me dice? Resumamos aquí esta historia. Que a David llegó a oídos que los filisteos estaban combatiendo contra Keila, ciudad del pueblo de Dios. Estaban robando las cosechas, todo. David entonces consulta una vez a Dios, le dice, Dios, voy a Keila para pelear por el pueblo y para salvar a Keila. Dios le dice sí. Consulta una segunda vez, Dios se lo confirma. Un hombre ilustre siempre consulta a Dios. Y fue David a Keila, peleó contra los filisteos y los filisteos sufrieron una gran derrota en manos de David. Un hombre ilustre tiene claro su norte. Miren qué interesante. A él lo estaba persiguiendo Saúl. Saúl no se preocupó por Keila. Con toda seguridad él sabía lo que estaba pasando. Si lo sabía David, que estaba ocultándose, ¿cuánto más lo iba a saber el rey? No, él lo que hizo fue perseguir a David. Mientras tanto, los filisteos destruyendo al pueblo de Saúl, que es el pueblo de Dios.
que es el pueblo de Israel, tomando a Keila. Fue David, venció, destruyó a los filisteos y salvó a Keila. Eso es ser ilustre. Por eso Ahimelech, padre de Abiatar, lo decía: ninguno como él, fiel. Tiene clara tu autoridad. Hace todo lo que tú dices, Saúl. No hay otro más ilustre que él. Saúl, ¿cómo pierde el norte? Saúl, un hombre opaco. David, un hombre ilustre. Acerquémonos a Dios en oración en este momento. Señor, así como tú hiciste y tú formaste a vos e hiciste de él un hombre ilustre, como así lo dice tu palabra. Y así lo veía el pueblo, como un hombre que brillaba. Un hombre que había sido lustrado por ti. Así ilustra, Señor, mi vida. Así tómame, oh Dios. Así como lo hiciste con David. Guárdame, Señor, de ser como aquel fulano opaco, como aquel Saúl, Señor. Ilustre es aquel que como David es fiel en toda la casa de Dios siempre y siempre permanece fiel. Es aquel que como ningún otro tiene clara la autoridad y tu soberanía, Señor, porque tú fuiste el que ungiste a Saúl y nunca se levantaría contra él, pero sí se levantó contra los filisteos, defendiendo al pueblo que no defendió Saúl. Eso, Dios, es lo que te pido, Señor. Que tomes mi vida, que tú intervengas en mi vida todo lo que sea necesario. Lústrame, Señor, te lo pido a ti, Dios bueno. Te lo pido a ti, mi Señor y mi Dios. Amén. Pues muchas gracias por acompañarnos a lo largo de esta semana en Teoterapia y Meditación. Ya estamos llegando al fin de nuestra historia, pero termina de la mejor manera. Vamos cada vez de lo bueno a lo mejor a lo excelente. Los espero el lunes nuevamente aquí en Teoterapia y Meditación. Dios los bendiga. En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación con Jimmy Chamorro.